Estamos de vuelta con más de Revirados. Bien, el fin de semana ocurrieron una serie de atentados en Estados Unidos, a donde justamente se está realizando la conferencia anual de las Naciones Unidas. Acerca de esto, bueno, nos va a echar un poco más de luz nuestro compañero. Por supuesto, está con nosotros ya Carlos Serenelli, columnista de Internacional y El Mundo. Muy buenos días, y así es, Estados Unidos está en alerta máxima después de esa serie de ataques registrados el pasado fin de semana y que ha hecho ver a los estadounidenses nuevamente el horror muy de cerca, y justamente cuando acaba de cumplirse un nuevo aniversario, los 15 años de los atentados del 11S contra las Torres Gemelas. Una sucesión de hechos que han movilizado a todas las fuerzas de seguridad de ese país y que culminaron con la detención del sospechoso de haber protagonizado esos ataques. Concretamente, la alerta máxima en Estados Unidos fue declarada después de ataques con bombas en Nueva York y Nueva Jersey y del hallazgo de explosivos en la estación de trenes de Elizabeth el pasado domingo. Además, hubo un ataque de un hombre con un cuchillo en Minnesota. Los ataques dejaron una treintena de heridos, uno de ellos en estado grave, pero no hubo víctimas mortales. Todos estos ataques se registraron en un lapso de 24 horas, planteando nuevos temores en materia de seguridad. Las autoridades estadounidenses confirmaron ayer a la tarde que los atentados del fin de semana fueron actos terroristas. Un joven fue detenido ayer como supuesto autor de estos ataques con explosivos. Se trata de un estadounidense nacido en Afganistán. Su nombre es Ahmad Khan Rahami y tiene 28 años de edad. Fue detenido en Nueva Jersey después de un tiroteo con la policía en el que resultó herido. Lograron localizarlo tras el hallazgo de sus huellas y el ADN en el lugar del estallido en Manhattan y su cara descubierta grabada por cámaras de seguridad. En cuanto al autor del ataque con arma blanca, era un soldado del Estado Islámico, según indicó el propio grupo yihadista. El agresor, abatido por un policía fuera de servicio, era un estadounidense de origen somalí de 22 años de edad. Tras estos hechos, el presidente Barack Obama llamó a sus compatriotas a no sucumbir al miedo, mientras el candidato a presidente Donald Trump aprovechó para reforzar su discurso, señalando que los controles migratorios en Estados Unidos son muy permeables y tienen muchos fallos. Otra preocupación que hay por estos días en el mundo es la situación en Siria, tras un fracaso de la nueva tregua, la segunda en el año, que se había decretado en ese país y que se había dado en llamar la tregua de la última oportunidad que en todo caso no fue aprovechada, ya que los combates continúan. Las Fuerzas Armadas sirias anunciaron ayer el fin de la tregua en ese país, iniciada hace una semana por Estados Unidos y Rusia. Esos países se acusan mutuamente por el fracaso de este nuevo intento de poner fin al conflicto. Por su parte, el régimen sirio acusó a los grupos rebeldes de no respetar ninguna de las disposiciones del acuerdo. La tregua tenía como objetivo poner fin a 5 años del conflicto en Siria, pero después de varios días de una relativa calma, los combates se reanudaron progresivamente en la mayoría de los frentes. Además, se produjeron dos graves hechos que ratificaron ayer el fin de la tregua: un bombardeo de la coalición liderada por Estados Unidos contra una posición del ejército sirio y un ataque contra un convoy de ayuda de la Agencia Humanitaria de las Naciones Unidas que causó la muerte de unos 20 civiles. Ante este último hecho, la ONU anunció hoy la suspensión temporal de todas sus caravanas de reparto de ayuda humanitaria en Siria. Además, la violencia se incrementó con bombardeos y ataques en el este de Damasco y en Alepo, donde un niño murió en un bombardeo del ejército sirio. En total, en una semana de supuesta tregua, 27 civiles, entre ellos 9 niños, murieron. Además, esta situación hizo crecer la tensión entre Estados Unidos y Rusia con esas acusaciones mutuas de las que les hablábamos. Nos vamos ahora informativamente a Latinoamérica. Venimos a esta región, concretamente
a Colombia, donde se están desarrollando hechos claves de cara al proceso de paz en ese país. Concretamente, una reunión inédita de integrantes de la FARC, el grupo revolucionario, el grupo guerrillero que va a firmar el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Se está desarrollando concretamente desde el fin de semana una conferencia nacional del grupo guerrillero FARC de cara a la firma de ese acuerdo de paz, una conferencia que va a realizarse a lo largo de toda esta semana. Para participar en este inédito encuentro, 24 guerrilleros de la FARC salieron de las cárceles del país con un permiso de 8 días, tras los cuales volverán a prisión. En esta conferencia nacional guerrillera, la FARC prevén ratificar el acuerdo de paz alcanzado con el gobierno de Juan Manuel Santos y convertirse en un partido político legal. Así, se espera poner fin a 25 años de conflicto armado. El pacto será firmado dentro de una semana en Cartagena. Después se buscará su convalidación en un plebiscito que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre. Y vamos a hablar ahora de Venezuela, donde por el contrario la tensión sigue creciendo, ya que continúan las protestas para exigir la convocatoria de un referendo contra el presidente Nicolás Maduro, presidente que por su parte recibió el apoyo de los llamados países no alineados en una cumbre realizada este fin de semana y que es considerada como un importante espaldarazo por parte de las autoridades y también una condena a la posición que según el gobierno venezolano está teniendo Estados Unidos. Concretamente, el movimiento de países no alineados cerró el domingo su cumbre con un fuerte apoyo al presidente Nicolás Maduro. Maduro destacó por su parte en la clausura que ese respaldo que recibió es una condena al gobierno estadounidense de Barack Obama, al que acusa de estar detrás de lo que califica como un intento de golpe de Estado en Venezuela. En tanto, el viernes se realizó en Caracas otro gran cacerolazo exigiendo la realización del referéndum revocatorio contra Maduro. La manifestación se produjo tras una nueva dilación por parte de las autoridades electorales para la finalización del trámite para convocar el referéndum. Y vamos a hablar en último lugar de Brasil, donde cada vez más se cierra el cerco judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, todo esto a casi un mes de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff de su mismo partido, del Partido de los Trabajadores. Concretamente, Lula da Silva ha sido acusado ahora por los fiscales del caso Petrobras de liderar una enorme red de sobornos. Lula dice que los cargos en su contra tienen motivación política y que son una farsa. En tanto, se espera que el juez anticorrupción Sergio Moro anuncie y se acepta las anteriores denuncias de corrupción contra Lula. Se trata de acusaciones por corrupción y lavado de dinero relacionadas con el escándalo de Petrobras, pero no las referidas a ser el comandante máximo del gigantesco esquema de sobornos. Sería este el primer caso en el que Lula quede a disposición del magistrado que conduce la operación. En tanto, el cerco de la justicia a Lula da Silva ha obligado al Partido de los Trabajadores a acelerar el relevo en su dirección y a revisar su estrategia a 2 semanas de las elecciones municipales de octubre, una prueba de fuego para su partido. Por lo tanto, la situación sigue muy candente allí en Brasil. Contradictorio el planteo de los fiscales en Brasil. El corresponsal de TN, Bruno Bimbi, contaba que los fiscales presentaron esta denuncia de corrupción contra Lula da Silva, pero dijeron que no tenían pruebas. Por eso digo que es muy contradictorio y es muy acertado el hecho de cerco judicial, particularmente cuando no encuentran un argumento legal, particularmente que haya cometido actos de corrupción Lula da Silva, por lo menos hasta el momento. Sí, las pruebas son muy débiles o casi nulas, como señalábamos. Se habla de un piso de lujo que él tiene y que habría sido pagado por una constructora que a su vez fue contratada por Petrobras, pero todo muy tenido con pinzas, muy débil de momento la acusación contra Lula da Silva, quien dice que todo es una farsa y una conspiración política en su contra y en contra de su partido. Particularmente cuando va a ser candidato a presidente para las elecciones de 2018 y ante un gobierno muy tambaleante como es el del actual Michel Temer. Y también con muchos acusados por corrupción, por cierto, es el gobierno actual en Brasil. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Serenelli, directamente desde la redacción del Diario Territorio. Pueden leerlo casi todos los días también con sus publicaciones que aparecen en el Matutino Misionero. Muchas gracias, Carlos. Entonces nos estamos viendo la semana que viene. Hasta el martes que viene. Bueno, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa y ya volvemos. Nos quedan
algunas cositas más por mostrarte en el programa, así que quédate con nosotros. Ya volvemos.